Hola y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un texto fascinante de un autor llamado Josué, que se titula El pan de este día. Y nos propone un viaje para desmontar una idea que quizá llevamos siglos arrastrando. La idea de que para adorar a Dios hay que ir a un sitio concreto, a un edificio, a una montaña. Josué se apoya en una conversación de Jesús, una que está en el Evangelio de Juan, para argumentar que la adoración auténtica no tiene nada, pero nada que ver con la geografía. Exacto. Es un texto que nos mete en una escena casi de película. Jesús, cansado, sentado junto a un pozo, hablando con una mujer samaritana. Y en esa charla, que parece súper casual, Josué sostiene que Jesús dinamita por completo los cimientos de la religión organizada de la época. Propone un cambio radical. La adoración no es un ritual que haces en un sitio, es un estado en el que estás. Y lo que vamos a explorar hoy es cómo, según el autor, Jesús construye sobre esas ruinas una forma totalmente nueva de conectar con Dios. Me gusta mucho esa imagen, la de dinamitar los cimientos. Pues vamos a ello. El punto de partida es de hecho una disputa, geográfica. La mujer le plantea a Jesús el gran debate del momento. ¿Dónde hay que adorar? ¿En el monte Gerizim, como decían los samaritanos? ¿O en el templo de Jerusalén, como defendían los judíos? Y la respuesta de Jesús es demoledora, para las dos partes además. Le dice: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Josué subraya que esto es una auténtica revolución. No elige un bando. Claro. Anula el tablero de juego. El lugar que era el centro de todo el debate religioso, de repente deja de importar. O sea, que da igual si estás en la catedral más impresionante del mundo o en el salón de tu casa en pijama. El sitio físico pierde todo el protagonismo. Justo. Y para reforzar esta idea, Josué nos recuerda varias escenas de los evangelios donde Jesús recibe adoración en los sitios más insospechados. Piensa en los Reyes Magos. No van a un templo, se postran ante un niño en una casa humilde, casi un establo. O el ciego que es sanado. En cuanto recupera la vista, ahí mismo, en medio de la calle, se postra y le adora. No hay liturgia, no hay un lugar sagrado. Es un acto espontáneo que nace del momento. El autor también menciona a las mujeres después de la resurrección, que lo encuentran en un camino y se abrazan a sus pies para adorarle. E incluso sus propios discípulos lo hacen en un monte de Galilea, aunque el texto dice algo muy curioso, que algunos dudaban. Y aquí hay un detalle que el análisis de Josué considera crucial. En ninguno de esos momentos Jesús los detiene. No dice: un momento, a mí no. La adoración solo para Dios, en el templo. Al aceptar esa adoración directa, Josué argumenta que Jesús está haciendo una declaración implícita pero potentísima sobre su propia identidad. Está, por así decirlo, ocupando el lugar que hasta entonces estaba reservado para Dios en el lugar santísimo. Vale, entonces la primera pieza del puzzle está clara. Se rompe el mapa. La adoración se desvincula de cualquier coordenada GPS. Pero si ya no se trata del dónde, la pregunta es obvia. ¿De qué se trata entonces? ¿Cuáles son las nuevas reglas del juego? Ahí es donde Josué extrae de las palabras de Jesús los tres pilares de esta nueva forma de adorar. Y el primero es una frase que hemos oído 1000 veces, pero que quizá no hemos desgranado del todo. Hay que adorar en espíritu. Claro, y eso suena muy etéreo, ¿no? Muy abstracto. Adorar en espíritu puede significar cualquier cosa, desde poner música relajante hasta sentir una emoción fuerte. ¿Cómo lo define el autor? Pues lo conecta directamente con la frase que Jesús dice justo antes: Dios es espíritu. El argumento, la verdad, es de una lógica aplastante. Si la naturaleza de Dios no es material, si no puedes tocarlo ni encerrarlo en un edificio, pues no puedes conectar con él a través de medios puramente físicos. Entiendo. Sería como intentar coger una idea con las manos. Necesitas una conexión de espíritu a espíritu. La comunicación tiene que ser en el mismo idioma, por así decirlo, en la misma frecuencia. Exacto. Y por eso, según la tesis del escrito, esto no es algo que uno pueda decidir hacer como quien se apunta al gimnasio. Josué lo describe como el resultado de una transformación interna radical. Lo que en teología se llama tener un corazón regenerado. Usa una analogía que podría ser útil. Es como si el sistema operativo de una persona fuera actualizado por completo por el Espíritu Santo.
Y a partir de esa actualización, la comunicación directa es posible. Vale, pero eso que planteas, esa actualización, suena un poco, no sé, excluyente. ¿Significa que alguien que no ha pasado por esa transformación es simplemente incapaz de adorar de verdad? Desde la perspectiva que presenta Joshua, sí. Pero no lo plantea como una exclusión elitista, sino como una cuestión de compatibilidad. Siguiendo con la analogía, no puedes ejecutar una app de última generación en un ordenador de hace 30 años. No es que el ordenador sea malo, es que no tiene la capacidad. Para el autor, ese consolador, el Espíritu Santo que Jesús promete, es precisamente esa actualización. De hecho, identifica a ese espíritu con el propio Cristo resucitado, que ya no está limitado a un cuerpo. Entendido. Así que el dónde no es un lugar físico, sino un estado interior, un espíritu compatible. Si ya tenemos el dónde, nos falta el qué. ¿En qué consiste? Ahí entra la segunda pauta. Adorar en verdad. Y de nuevo, aquí el autor nos pide que no pensemos en la verdad como un concepto, como tener la doctrina correcta o, no sé, un manual de teología impecable. Cuando Jesús habla de la verdad, Joshua argumenta que se está refiriendo a una persona, a sí mismo. Nos recuerda esa otra declaración tan rotunda de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vaya, eso cambia el foco por completo. No se trata de tener el manual de instrucciones correcto, sino de estar mirando a la persona correcta. La adoración no sería adherirse a un sistema de creencias, sino centrarse en una persona. Precisamente, adorar en verdad implicaría, según este análisis, dejar de lado las ideas parciales o humanas que podamos tener sobre Dios y alinearse con lo que el texto llama la revelación plena y final de Dios, que es Cristo. Y Joshua, para que no quede ninguna duda, remata esta idea con una cita muy directa de la primera carta de Juan. ¿Cuál? Refiriéndose a Jesucristo, dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, no deja mucho margen a la interpretación. La cosa se va poniendo seria, sí. Tenemos un estado interior, el espíritu, y un foco exterior, la persona de Jesús como la verdad. Esto nos lleva de cabeza a la tercera pauta, que parece el clímax de todo: reconocer al yo soy. Es el momento cumbre de la conversación junto al pozo y para Joshua es la clave de bóveda de todo el edificio. La mujer está hablando del Mesías que esperan y Jesús le responde con una frase de una simplicidad que esconde una profundidad abismal. Yo soy el que habla contigo. Un momento, porque esa frase, yo soy, podría interpretarse de una forma mucho más sencilla, ¿no? Como un simple, sí, soy yo el que te está hablando. ¿Por qué Joshua y otros teólogos le dan este peso tan enorme? ¿Qué hay en el texto o en el contexto que lo justifique? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta está en el Antiguo Testamento. En el contexto judío del siglo I, la expresión yo soy, en griego ego eimi, no era una afirmación casual. Era el eco directo del nombre con el que Dios se revela a Moisés desde la zarza ardiente. Cuando Moisés pregunta, ¿quién digo que me envía?, la respuesta de Dios es yo soy el que soy. Es el nombre sagrado. ¡Ostras! El que define al Dios eterno, autoexistente, al creador de todo. O sea que Jesús no está diciendo, soy yo, Jesús. Está diciendo, ese Dios eterno del que hablas, soy yo. Es la afirmación más grande que se puede hacer. Es la afirmación definitiva. Para que nos hagamos una idea, es como si alguien entra en el Museo del Prado, se para delante de las Meninas y no dice, me gusta este cuadro, sino, yo lo pinté. Claro, cambia radicalmente quién es. Y para Joshua, este es el punto no negociable. La adoración auténtica exige creer y confesar que Jesús de Nazaret es el Dios eterno que se ha hecho visible. El autor utiliza una imagen que me ha impactado mucho. Dice que el cuerpo humano de Jesús era el velo que cubrió y a la vez reveló la gloria del único invisible. Vaya, esa paradoja es increíble. Es una imagen potentísima. Es como decir que la única forma de ver el sol sin quedarte ciego es a través de unas gafas de sol, que aunque lo oscurecen un poco, son las que te permiten mirarlo. La humanidad de Jesús, según este punto de vista, no ocultaba su deidad. Era el vehículo que la hacía accesible, comprensible y sobre todo cercana. Vale, creo que tengo el puzzle completo. Si juntamos todas las piezas que Joshua pone sobre la mesa, un lugar interior que es el espíritu, una persona como la verdad, y esa persona siendo Dios mismo, la conclusión final tiene que ser muy potente.
¿Por qué es Jesucristo, según este texto, el único digno de esa adoración total? La conclusión de autor es que la adoración a Jesús no es tanto una obligación teológica como una respuesta inevitable, casi un reflejo. No se adora a un concepto abstracto o a un rey lejano. La razón que da el texto es profundamente emocional y relacional. Y cito textualmente porque la frase es muy poderosa. Nos vio en la miseria y no se escondió, sino que se presentó en defensa nuestra. Eso lo cambia todo. Porque entonces la adoración no nace del deber o del miedo, sino de la gratitud. Es la respuesta a un acto de rescate. No adoras a una deidad perfecta y distante, sino a alguien que, según el texto, se metió en el barro por la gente. Exacto, la motivación es completamente distinta. El escrito argumenta que su muerte y resurrección son la garantía final de que nada, absolutamente nada, puede separar a sus seguidores de su amor. Y es aquí donde Yoshua cierra el círculo. La adoración que Jesús busca es la que nace de un espíritu que ha sido actualizado por Él. Se enfoca en la verdad de quién es Él y se manifiesta en una vida rendida. Y la metáfora con la que Yoshua titula su obra, el pan de este día, ¿cómo encaja en todo esto? Evento de fin de semana. No es un banquete al que vas el domingo, es el pan que necesitas cada día para vivir. Refuerza la idea de una relación de adoración continua, vital, una dependencia diaria. Creo que ha quedado muy claro. El viaje que nos propone Josué nos lleva de una adoración basada en el mapa a una basada en la relación. Los tres pilares. En espíritu, que es el dónde, un lugar interior. En verdad, que es el qué, la persona de Jesús. Y el reconocimiento del yo soy, que es el quién, el Dios eterno hecho hombre. Y lo bueno es que el autor no nos deja solo con la teoría. El texto termina con dos preguntas para la reflexión que son como dos proyectiles teledirigidos. Llevan todo este análisis del campo de la teología al salón de casa, a la vida real. Exacto. No se trata solo de entender un concepto, sino de ver qué hacemos con él. La primera pregunta que nos lanza Yoshua es un dardo directo a nuestra rutina. Dice algo así como: si la verdadera adoración es en espíritu, ¿cómo cambia eso nuestra vida del lunes al sábado? ¿Estamos viviendo esa comunión espiritual de forma consciente, más allá del rato que pasamos en una congregación? Es una pregunta que básicamente cuestiona si nuestra vida espiritual está en un compartimento estanco o si impregna todo lo que hacemos, el trabajo, la familia, incluso el atasco de las 8 de la mañana. Y la segunda pregunta es casi una auditoría de nuestras lealtades y se deriva directamente del tercer pilar. Al aceptar que Jesús es el yo soy, el Dios verdadero, ¿qué otras cosas en mi vida, conceptos, tradiciones, ambiciones, personas, podrían estar compitiendo con Él por esa adoración que, según este texto, solo Él merece? Es una pregunta incómoda, sí, pero necesaria si se toma en serio la premisa del texto. Nos obliga a mirar nuestro propio corazón y preguntarnos dónde están puestas nuestras verdaderas devociones. Un punto final para la reflexión que invita a un examen de conciencia muy, muy profundo.